Amén. Amén. Vamos a orar nuevamente. Amén. Padre Manuel, que nos lleve una oración, por favor. Padre Santo, justo y eterno Señor, creador del cielo y de la tierra, Señor. Tú, Señor, que nos trajiste, Señor, aquí, Padre bendito, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Dios. Suplicamos que aquí reunidos, Señor, aprendamos y crezcamos como personas, Señor, y que crezcamos en espíritu, Señor. Danos el deseo, danos ese deseo que nuestro espíritu desea y que peleamos con nuestra carne, pero es más fuerte tu amor, tu misericordia en cada uno de nosotros. Sí, Dios. Bendice a cada uno de los que están dispuestos a escuchar, entender y analizar lo profundo que es tu palabra. Padre amado, sí, Dios. Que nos reargullas y que nos penetres en lo más profundo de nuestro corazón y que quede grabado todo esto en nuestros corazones. Sí, Padre amado. Que lo pongamos por obra. Sí, mi Dios. Y que nos pongamos, Señor, a la brecha en tus sendas, Padre bendito, Sí, amor Padre. de verdad. Sí, mi Dios. Bendice, Señor, a cada uno de los que están aquí sabiamente y de lo que tengamos que hablar, Padre. Sí, Padre eterno. Que sea para crecer y que sea para aprender. Sí, Padre En el amado. nombre de Yeshua HaMashiach te lo pido. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Hoy vamos a meditar sobre un tema que nosotros hemos tocado un poquito y que es acerca de el reino milenial o del reino de Dios en la tierra. Amén. La verdad es que yo he desarrollado una parte, así que el resto lo vamos a desarrollar aquí entre todos, ¿ok? Vamos a tratar de tomar en cuenta todo lo que diga la Escritura acerca de este tema, ¿ok? Tanto en el primer pacto como lo revelado en el segundo pacto. Amén. ¿Por dónde empiezo? Sí. ¿Por dónde empiezo, señor? Isaías 2, 1 al 5. Isaías 2, del 1 al 5. Isaías 2, 1 al 5 dice visión que tuvo Isaías ben Amós, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá, dice, en los postreros días, que en el monte de la casa de Yahweh será establecido en la que el monte de la casa de Yahweh será establecido en la cima de los montes, o sea, como cabeza de los montes, y se alzará sobre los collados, y acudirán a él todas las naciones. E irán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y nosotros marcharemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. De sus espadas forjarán arados, y de sus lanzas hoces. No alzará la espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Oh casa de Jacob, venid y marchemos a la luz de Yahweh. Amén. Aquí han titulado esta porción reinado del Mesías en la tierra o reinado de Yahweh en la tierra. Y una de las cosas que sabemos es que hay que entender algunas palabritas en hebreo. Amén.
y es la palabra juzgar y la palabra regir. ¿Ok? ¿Dónde estará un marcador? No hay. Ok. La palabra juzgar en hebreo. En la palabra. Perdón, hermano. Mi hermano Miguel, que le meta mano aquí. Ok. En hebreo hay dos palabras que se pueden traducir juzgar. ¿Ok? Que es la palabra shafat o la palabra din. ¿Ven? Esas dos palabras están en la escritura. Y hay otra que se llama gobernar, que es mashal. Eso ahorita ponemos. Ok, ¿cuál es la diferencia entre shafat y din? ¿O cuál es la relación que hay entre ellas? Shafat dice pronunciar sentencia, vindicar o condenar, contender, defender o gobernar. O sea, shafat tiene que ver con el acto de pronunciar un veredicto, sea condenando o sea vindicando a una persona. Amén. Y también, o sea que todo juicio tiene que ver con contender o defender algo, un punto de vista, una situación, un problema. Se trata de buscar justicia, de juzgar lo que es correcto. Amén. En el caso de din, también tiene las connotaciones de estas connotaciones, pero además se agrega la palabra, o sea, en shafat la palabra gobernar está al último, como algo que está asociado a esa palabra, pero que en realidad no es su significado central. Mientras la palabra din, el sentido central es gobernar, pero gobernar a través de establecer justicia. Amén. A través de juzgar. Ok, vamos a buscar un ejemplo para que... Y luego volvemos aquí a Isaías. Vamos a Génesis... A ver... Génesis 15, 14. ¿Por qué estudiar estos términos antes de entrar de lleno? Porque tenemos que interpretar algunas palabras que la Biblia nos habla acerca del Mesías. ¿Ok? Sí. Aquí dice Dios, hablando, 15, 14, hablándole a Abraham acerca de su descendencia, de que tiene que bajar a Egipto y que allí serán esclavos. ¿Verdad? Dice que, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Génesis 15, 14. Ahora, ¿qué palabra está en el hebreo que se traduce como yo también juzgaré a la nación? ¿Cuál creen? Vamos a mirar. Ya. Din. Entonces aquí hay un problema con la traducción que nos da este diccionario. ¿Y por qué? Porque si Dios dice que juzgar a Egipto, iba a juzgar a Egipto, realmente el Señor no gobernó a Egipto, pero sí lo juzgó. ¿Pero qué tipo de justicia hizo? ¿Qué fue lo que juzgó? ¿Qué es lo que vemos en la palabra de Dios que podemos tomar como que Dios juzgó a Egipto, a Misraim? El abuso del poder en contra de un pueblo indefenso. Porque ese abuso de poder que utilizó el faraón para hacer que los israelitas se sometieran a su dominio y a su gobierno. Abuso de poder, como decir. Pero ya había dicho que iban a ser esclavos. Claro. No lo había nombrado. Por eso dice, ¿por cuál de los juicios de este juzgó? Por abuso de poder. Sí, ya ve que... Ahí, perdón,
Fíjense que hay una palabra cuando habla, vamos a Éxodo 12, a encontrar algo que el mismo Señor dice allí, a ver qué encontramos allí. Creo que no nos enfoquemos solamente en un aspecto, sino creo que hay que ampliar un poquito el concepto de justicia. Amén. En el Éxodo 12, o Shemot 12, donde dice acerca de la Pascua, creo que allí el Señor aclara un poquito de qué es lo que va a hacer. Sí, 12. ¿Ustedes recuerdan algo allí en ese capítulo que nos hable algo acerca de lo que Dios iba a hacer? Aquí está. Éxodo 12, 12. Hablando de la Pascua. O sea, la Pascua, ¿qué fue lo que hizo? Que sacrificara el cordero para que el ángel de la muerte cuando pasara, pues Que la sangre del cordero sacrificado pudiera proteger a aquellos que estuvieran bajo su cobertura, ¿verdad? O cuando pasara el ángel destructor. Amén. Y aquí dice el Señor algo que es bastante interesante, porque esa noche, hablando de la noche de Pesa, esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombres como de animales, y ejecutaré ¿qué? Juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. En realidad, la idea que la Biblia nos da, y aceptando lo que dice el hermano Diógenes, de que Dios también juzgó de cierta manera la dura servidumbre que Egipto hizo servir a los israelitas, pero también el juicio abarcaba el hecho de que Dios iba a juzgar la idolatría de Egipto. Amén. No solamente fue su dura servidumbre que impusieron sobre los israelitas, sino también tenía que ver con los dioses de Egipto. Demostrar que los dioses de Egipto eran nada. O sea, ¿qué es lo que es la palabra shafat? Es cuando tú contiendes con alguien, ¿verdad? Dijimos, ¿verdad? Pero en el caso de Din es algo que, dijimos ¿qué es el caso de Din? Dice gobernar, juzgar. Establecer justicia. A través de juzgar. Amén. Juzgar tiene que ver con el hecho de que Dios iba a demostrar que que los dioses de Egipto no eran realmente dioses, que el único Dios verdadero es Él. Amén. Y ahí dice que Él contendió con Egipto en ese aspecto, porque los egipcios tenían sus dioses. Amén. Y Él les demostró que realmente sus dioses no eran más que ídolos. Y también no solamente a Egipto lo juzgó, sino a los mismos israelitas, porque recuerde que un profeta nos dice que muchos israelitas, la mayoría de ellos, habían caído en la idolatría y que aún, a pesar de todo lo que Dios hizo, no sacaron sus dioses de sus corazones, que fue lo que los llevó tristemente en el desierto a rebelarse contra Dios y a terminar muertos toda esa generación que salió de la tierra de Egipto. Amén. Vamos a buscar el significado de shafat en otra. ¿Dónde encontramos shafat? ¿En qué texto vamos a ver shafat? Vamos a ir a ver dónde encontramos shafat. Aquí tengo que abrir. ¿Cómo? No, en Éxodo la palabra 12:12 que está ahí es juicios, tiene que ver con... No, ya se lo digo. Ya digo que tiene que ver. Ajá. Tiene que ver con el shafat, que tiene otra terminación. O sea, el que está allí en Éxodo, la palabra juicios, es la palabra
shafat, no es la palabra din. Entonces quiere decir que la palabra shafat y la palabra din están relacionadas en el hecho de que el din tiene que ver con el derecho de Dios de gobernar las cosas, de regir las cosas. Es Él el que tiene el dominio sobre toda nación. Por lo tanto, Él en su poder y autoridad iba a juzgar a Egipto, pero ya en el acto mismo de hacerlo, lo que está estableciendo que es un juicio. Amén. Quiere decir que la palabra din tiene que ver con gobernar y con autoridad para hacer justicia, para juzgar. Pero ya lo que es shafat ya es directamente lo que tiene que ver con el juicio en sí, con ejecutar ya una cosa es la justicia, el concepto de justicia, ¿verdad? Otra cosa es el concepto de ¿qué? De un juicio. ¿Qué es justicia? Todo lo que tiene que ver con establecer el derecho. ¿Y qué es juicio? Todo el proceso que tiene que ver con encontrar la verdad para hacer la justicia. Entonces, esos son más o menos los conceptos. Entonces, la justicia es lo que gobierna todo, ¿verdad? Es lo que está todo bajo cubierto, pero el juicio es aquello que investiga, aquello que busca los pros y los contras para establecerla, para que la justicia sea establecida. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de el Mesías? ¿Qué dicen las Escrituras que va a ser el Mesías cuando venga en el milenio? Ay, pase por ahí mi reina porque me va a... Ok, vamos a buscar en el libro de... vamos a Mateo 25, 31. Amén. Mateo 25, 31. Y esto lo vamos a buscar en el sentido de lo que ya dice la Escritura acerca de lo que va a ser el Mesías. Amén. Vamos a 25. ¿Qué dije? Bueno, 25, 31, ¿verdad? Dice aquí, pero cuando el Hijo del Hombre, y está hablando el mismo Señor, dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, esto hay que entender que algunas versiones en vez de poner ángeles ponen santos, pero la palabra que está allí correctamente es ángeles. ¿Bien? No santos. ¿Ah? Santos ángeles. Aquí dice mensajeros. Amén. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los mensajeros, los malajim con él, entonces se sentará en el trono de ¿qué? De su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bueno, ¿a quién va a juzgar el Señor en su venida? ¿Cuál es el concepto de naciones en la Escritura? Que eso hay que tener en cuenta. Que si tomamos el concepto de naciones como países, entonces nos podemos equivocar. Amén. Entonces, ¿a quién la Escritura señala muy generalmente como naciones? Más específicamente, ¿a quién? Al Israel que está en medio de las naciones. Recuerde que ¿qué le dijo el Señor a Jacob? De ti me saldrá una nación y un conjunto de naciones, pero ya existían las naciones. Así que estas naciones está refiriéndose a la descendencia de Jacob, que es parte de Israel. Luego
el mismo Jacob le dice a Efraín que de él saldrá ¿qué? Una multitud de naciones. Y una vez más, ya también existían las naciones. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta en la escritura acerca de naciones, está hablando de un juicio que se hace directamente a Israel. ¿Por qué? Porque en las naciones, cuando venga el Mesías, ahora, ¿quiénes son estas ovejas y quiénes son estos cabritos? Porque va a buscar las naciones, pero basado en dos aspectos. Separar las ovejas de los cabritos. Las ovejas son las que han oído de su palabra, que están confiando en su palabra, ¿no? Yo creo que los cabritos son aquellos quienes no pusieron su confianza en el Mesías. Ok. Y las ovejas son aquellas quienes Lo que, el pastor viene en busca de ellos. por ejemplo, lo que se hacen, o sea, imitan a lo que son las cabras, en este caso se hacen pasar. Vamos a ver qué no son. Vamos a ¿dónde está? Yo creo que el texto, Sí, diga. el texto cuando Yeshua dijo, yo Sí, perdón. solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, se está refiriendo a la casa de Israel, o sea, los que están esparcidos. Ahora, los cabritos posiblemente pueden ser las naciones o las gentes que de una manera u otra pues sirvieron de problemas para las ovejas que eran del Señor o que son del Señor. En este caso, las personas rebeldes, aquellos que no quisieron aceptar el consejo. Ok, vamos a poner una cosa primero aquí. ¿Quiénes consideran ustedes que son las ovejas? Los que escuchan la voz del Señor. Digo yo. Ok, los que escuchan. Sí, ahí dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ok, los que escuchan. ¿Y los cabritos quiénes decimos que son? No escuchan. Los que no aceptan. No aceptan a Mashiach. Que los que no escuchan, para que no... Ok, ¿qué pasa? Recuerden que cuando vamos a tratar de entender una posición dentro de la escritura, tenemos que tener en cuenta todo lo que la escritura nos revela acerca de un aspecto. ¿Qué dice la escritura cuando venga el Mesías? ¿Qué va a pasar con los de la fe? Que este juicio estamos diciendo que lo va a hacer el Mesías ¿cuándo? Cuando venga su gloria. Cuando venga su gloria. Pero cuando venga su gloria va a ocurrir otras cosas. Va a ser levantado. ¿Qué va a ocurrir? Van a ser levantados los que están esperando la fe de él y transformados los que... Va a suceder la redención, ¿verdad? Ujú. Pero para ser levantado tiene que escogerlos, ¿no? De uno de otros. ¿Qué dice la escritura acerca de la redención? ¿Cómo va a ocurrir? Con abrir y cerrar de ojos. Usted no va a hacer un juicio. No. ¿Amén? Quiere decir que este juicio es después de esta redención. Yo creo que ahí se está refiriendo entonces al lo que aspecto queda. de la... Sigamos avanzando para que después vamos deshilando esto, ¿ok? Entonces, en la redención, ¿qué va a ocurrir? Que los santos, y vamos a llamar santos a aquellos que han perseverado en la fe, que se han mantenido limpios, que se han mantenido andando en la justicia de Dios, guardando la fe, obedeciendo a Dios. Amén. No descuidándose y no haciendo nada indebido. Santos, entonces digamos que aquellos que perseveran, ¿ok? Aquí entonces estos santos van a estar los vivos. ¿Y quién más? Los muertos. Los muertos, porque los muertos resucitarán. Los muertos vivían. Amén. Entonces tenemos aquí que en esta redención, cuando el Mesías venga, antes de que llegue, según el texto, estos santos van a ser redimidos, van a ser transformados. Amén. Así que este juicio de estas ovejas va a ser cuando el Mesías ya esté en su gloria y se establezca su trono aquí. ¿Están vivos? ¿Ah? ¿Están vivos? A vivos. Esto no es para muertos. Entonces hay una situación que ahí
varios aspectos ahí entonces. Quiere decir que en la tribulación, ahí tendríamos que mirar la gran tribulación. Entonces quiere decir que algunas personas serán salvas en la gran tribulación y luego vendrá juicio para aquellos que no obedecieron. Ok. De acuerdo al planteamiento. Leamos el capítulo 25 desde el comienzo. De Mateo. Sí, Mateo, ¿dónde estamos? Entonces el reino de los cielos será semejante. A ver que lo leamos alto, lo escuchemos. Sí. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes, porque las insensatas al tomar las lámparas no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Pero a la medianoche hubo un clamor y aquí el esposo salir a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, pues vuestras lámparas están apagando. Pero las prudentes respondieron diciendo: id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismos, no sea que no haya suficiente para vosotras y vosotros. Pero mientras iban a comprar, llegó el esposo y las preparadas entraron con él a la fiesta de bodas y fue cerrada la puerta. Luego las otras vírgenes también llegaron diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: verdad, os digo que no os conozco. Velad pues, ya que no sabéis el día ni la hora. Luego viene otro acerca de los talentos. ¿Qué con los talentos? Que a ciertos siervos se les dio una cantidad de riquezas para que administraran. Entre ellos hubo uno que, por temor, no trabajó lo que se le dio, sino que lo fue y lo guardó. Y cuando vino el amo, entonces, pues, a los que habían trabajado les dio su recompensa, y a aquel que no había hecho nada, pues lo regañó, porque ni siquiera lo pudo meter en el banco. Ahora, ¿qué tiene que ver esas dos parábolas con este juicio? Porque unos proclaman la palabra y otros no lo hacen, digo yo. Entonces, teniendo en cuenta la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos, ¿quiénes son aquí? ¿Quiénes están acá? ¿Y quiénes están acá? Ahí en la de redención están las vírgenes sensatas y las otras en las ovejas están las vírgenes imprudentes. Porque estas entraron en la Redención. en la transformación, en la resurrección. Amén. Más estos, porque la Biblia no es que eran pecadoras, simplemente que fueron ¿qué? Insensatas, no se cuidaron. No mantuvieron su fe ardiente, sino que descuidaron, fueron negligentes. Por lo tanto, cuando vino el Señor, no las halló listas. Pero no quiere decir que entonces eran pecadores. Entonces, ¿qué pasa con esos que han venido tratando de hacer la voluntad de Dios, pero que por su negligencia o por su temor han descuidado la fe? ¿Dónde quedan ellos? Pues Dios va a juzgar. El Señor va a hacer un juicio. Y esas naciones tienen que ver con todo el pueblo creyente que no perseveró, sino que se descuidó. Ahora, ¿de dónde tomamos esto de que esto es el pueblo de Dios y no las naciones en sí? No los países. Vamos a ir al libro de Juan. Pero todo hay que tenerlo basado de acuerdo a lo que la Escritura va narrando, lo que la Escritura nos va diciendo. Amén. En el libro de Juan, en los últimos capítulos, a ver, en el último capítulo, en el versículo 15 del capítulo 21 de Juan,
Allí hay un relato de una conversación que tuvo el Señor ya resucitado. ¿Con quién? ¿Con quién está hablando allí el Señor? En ese relato. Pedro. Con Pedro. Amén. Dice, cuando pues hubieron comido, recuerda que se les apareció que estaban pescando y que no pescaban nada, y entonces él les pasó un pescado y les dio. Dice, cuando pues hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, apacienta mis, aquí dice corderos o ovejas, ¿verdad? De nuevo le dice por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, pastorea mis ovejitas. Dice la tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez de preguntarle, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú conoces que te quiero. Le dice, apacienta mis ovejitas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre corderos y ovejitas? Que son más pequeñas las... Que los corderitos eran los que eran llevados al templo para juicio, porque tenían que ser de cuánto, de un añito, ¿verdad? Entonces se llevaban a los sacrificios. El cordero es la oveja pequeña. Sí, el cordero era la oveja pequeña. Amén. Entonces, ¿qué pasa? El Señor, ¿por qué el Señor le hace diferencia entre uno y otro? Porque dentro del pueblo de Dios, ¿qué hay? Hay ovejas y hay corderos. Hay ovejas y hay corderos. Entonces, los corderos son tomados aquí. Son aquellos que han sacrificado su vida en pos del Evangelio, en pos de la fe. Pero las ovejas están acá. Ahora, dentro del rebaño hay ovejas y hay cabritos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia viene todo el mundo, pero no todo el mundo responde a la fe. Unos se quedan ahí como camuflados, pero realmente no son. Entonces, cuando el Señor viene, ¿qué es lo que va a juzgar? La fe cristiana. Es lo que conocemos como el cristianismo, porque todos los creyentes, los que están dentro de, los que proclaman estar dentro de la congregación del Señor, pero que por su negligencia, pues, no entraron aquí. Por lo tanto, entonces, el Señor ha de juzgar. Amén. Y a estos les da, a los que dentro del juicio que hace, por sus obras, ya no por su perseverancia, no porque borraron la fe completamente, es que van a entrar al reino, sino que entonces lo que se va a juzgar es las obras que ellos hicieron. Sus mismas obras declararán si realmente eran ovejitas o eran cabritos. Pero esto no es para todos los países. Esto es simplemente para aquellos que dicen profesar la fe. Amén. Porque dentro del pueblo de Dios existe precisamente eso. Hay gente que está fiel, hay gente que da el paso y se sacrifica en la fe, y persevera en la fe, y se guarda en la fe. ¿Por qué el Señor insiste tanto de que velad y orad? Porque la hora no sabéis, porque vendré como ladrón en la noche. Porque realmente la recompensa de la redención es para aquel que está fiel, que tiene su lámpara encendida a toda hora. Amén. No para aquel que se confía, no porque que está en la iglesia, porque viene y canta coritos, o porque confiesa que Jesús es el Señor, entonces ya está bien. Sino es aquel que entra en los 3 pasos que hemos hablado, en hacer morir su carne, en renovarse, y en qué más, y en limpiarse. O sea que siempre su fe está ardiendo. Pero aquel que es negligente en esas áreas, entonces serán sus obras las que declaren realmente cuando el Señor venga si va a tener derecho al reino o no. Ahora, recuerden, esto no es para todos los países, porque hay países que inclusive la China no creen en el Señor. Toda una nación casi completa, y los hindúes no confiesan al Señor, no se puede considerar parte de los creyentes. Estamos hablando que este juicio es solamente, ahora, ¿por qué llama naciones? No estamos hablando de los países en sí, sino porque están en todas las naciones. O sea, de cada país hay un gran remanente, un gran grupo. Por lo tanto, el juicio va a ser para ese grupo de personas que están dentro de esas naciones. Y recuerda que las naciones se refiere, en términos generales, al Israel, a la descendencia de
de Jacob. Amén. Ahora, eso es lo que yo les puedo mostrar. Ahora, ustedes ahora sí pueden presentar la defensa Ahora, o como el fiscal, la acusación. Lo que dice el apóstol Pablo, lo dejamos leyendo Amén. en 1 Corintios 15, de que el Padre dice que someterá a todos bajo los pies, a todos los enemigos. Y por ende el enemigo es todo aquel que no hace la voluntad de Dios, se considera enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo es que ellos van a ser sometidos bajo la autoridad de Dios? Si dice que solamente viene Él a juzgar esas ovejas que no permanecieron. Yo no estoy diciendo que viene solamente a eso. Yo no estoy diciendo que viene solamente a juzgar a esa oveja. Claro, entonces... Estamos hablando de los aspectos que van a ocurrir en su venida. Yo voy en el segundo paso. Hemos hablado de dos pasos. El primero, que lo primero que va a ocurrir es la redención de los fieles. Segundo, que va a haber un juicio para aquellos que fueron confesantes, pero que realmente no permanecieron fieles. Por lo tanto, Dios tiene que limpiar su casa. Ahora viene otro juicio. Dentro de ese mismo juicio hay un juicio, el juicio a todos los países. ¿Para cómo va a ocurrir ese juicio? La pregunta es, ¿los cabritos y las ovejas hacen parte del mismo grupo? Me refiero de creyentes. O sea, ¿qué pasa? Que todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor, entra en ese pacto. Por lo tanto, ¿cómo va a ser juzgado él? O sea, entra en ese juicio. Después de que él hizo la confesión, aceptó y porque él entró al pacto. Claro, él entró al pacto. Una vez que la persona confiesa, entra en ese pacto. Ahora va a ser juzgado bajo ese pacto. Ahora, ¿cómo es que una persona va a ser juzgada bajo el pacto, bajo el nuevo pacto? ¿Qué es lo que evidencia su fe? ¿Qué dice Romanos 10? Ustedes lo han leído, ustedes lo saben, se lo hemos explicado a mucha gente. Dice que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón. O sea, la base del creyente no es lo que dijo, sino lo que creyó, lo que hizo basando en lo que él creyó. Por eso el Señor mismo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Entiende el punto? Pastor, las ovejas no son de los hijos de Jacob que usted dice, y los cabritos no son el pueblo de Israel ortodoxo que es creyendo yo. No, esa es la visión que ha tenido el cristianismo. Pero aquí no está hablando de Entonces, tribus. ¿dónde están ellos en ese cuadro? ¿Quiénes? Los de Israel, ahorita, los judíos que no creen. No entran ahí, ellos no entran ahí, porque ellos no son creyentes del Mesías. Sí, pero si el Mesías viene a juzgar a todos, tiene que estar en alguna parte. No, usted lo vamos a encontrar, pero vamos primero por parte. O sea, concentrémonos en cada punto, porque si no, nos enredamos. Pastor, el juicio del que usted habla, que dice cuando va a separar a las ovejas de los cabritos, o sea, las ovejas que cuando se haga el juicio son las que van a entrar también al milenio, van a formar parte del milenio. Claro, estas ovejas que son encontradas en este grupo, el llamado es eso: venid, bendito es mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Pero por cuanto no van a entrar ya por juicio, no van a entrar porque perseveraron en la fe. Pero los que están vivos y que Claro, están están vivos. de las naciones, Ajá. y ya serán juzgados. Amén. Las ovejas que están ahí. Toda la congregación de Israel, hablando en términos de, cuando digo congregación de Israel, estoy hablando de todo aquel que confiesa al Mesías, en toda nación, en todo pueblo. Amén. Que la congregación de Israel no es un grupo en una nación. Somos todos nosotros, tanto los que estamos aquí en Estados Unidos, los que están en Colombia, los que están en Perú, los que están en Ecuador, los que están en Chile, los que están en la Conchinchina. Todo aquel que ha confesado a Yeshua como su Señor, queda bajo el juicio del nuevo pacto. Yo no me acuerdo de qué parte de la Biblia está, pero recuerdo que dice que cuando estaba en el milenio, en ese tiempo que Yeshua estaba aquí, aún los que estaban aquí en la tierra no creían. Claro que hay gente que no está creyendo, pero eso no están ahí. No, pero eso es con el Apocalipsis, ¿no?
se pasarán muchas cosas y la gente no se arrepentirá. Sí, pero no confundamos las cosas. O sea, el Apocalipsis, todos los eventos que se dan en el Apocalipsis, la mayoría de ellos ocurren antes de eso. No, sí. Antes de la redención. Claro. Claro, eso es Claro. cierto. Entonces, no. Ahora, Porque de eso viene otro juicio, y el juicio final. amén. Pero luego viene otro juicio, que es el juicio al mundo. Para en el juicio al mundo, sí entran todos los países y todos los rincones de esta tierra. Pero ¿quién va a juzgar? ¿Quién va a hacer ese juicio? Hashem. ¿Cómo? Porque dice que Yeshua le dará ya toda la... o sea, devolverá a su padre todo y él ya ido ya. Bueno, vamos a poner en perspectiva. El mundo tiene más o menos como 80 naciones. Si Dios sabe cuánto hay de arena Ahora, el punto es que si el Señor se va a centrar en un trono para juzgar individualmente a cada uno, ¿cómo va a hacer para juzgar a todas las naciones y a cada individuo en cada nación? Pensemos un momentito, o sea, detengamos un momentito a analizar que es un juicio que es real, no es un juicio que es ficticio, que no es. Entonces, eso dice que los libros se abrirán. no, pero no confunda el juicio final, que es para los que han muerto antes del Mesías, para el juicio que vendrá para el mundo después del Mesías. Es una cosa completamente diferente. Voy a poner aquí porque creo que se me están confundiendo ustedes. Bueno, digo, mire, mi consejo para ustedes es léase la Biblia completa, porque no vamos a poder captar todo lo que el Señor revela si no conocemos lo que Él mismo ha revelado. ¿Entiende? Nosotros la mayoría tenemos, tristemente, son conceptos separados de cosas que se nos han enseñado, pero realmente no manejamos una idea de qué es lo que Dios ha revelado. Pastor Ramón, pero ahí está claro, ¿no? Habla de que de los que realmente se comportan como debe de ser con el Señor, pasarán sin ser juzgados, serán transformados, ¿no? Y los que, aunque estén vivos, pero a veces no hacemos lo que realmente debemos hacer, nos quedaremos ahí para ser juzgados, ¿no? Ahí vamos a ser juzgados por medio del Mesías. Amén. Vamos a hablar. Primero hay que hablar de que hay dos resurrecciones, ¿verdad? Resurrección. ¿Verdad? ¿Cuántas hay? Dos resurrecciones. ¿Una cuándo? En su venida. Y otra después del milenio, ¿verdad? Al final del milenio. Amén. Entonces, esta resurrección es para quién? Para los santos, digámoslo así. Santos, entendiendo santo, ¿qué dijimos? Aquel que persevera completamente en la fe. Amén. No aquel que confiesa que Jesús es el Señor, no aquel que va a una iglesia, no aquel que ayuna ni que reza, no, aquel que ha entendido la voluntad de Dios y se ha propuesto hacerlo. Amén. Y vive en eso, mantiene en eso. Amén. Ahora, después de esta resurrección, entonces viene un juicio, ¿verdad? El primer juicio que está conectado con esto, y otro juicio que está conectado con... ¿Entienden? Hablando de juicio para lo que es el reino y lo que es condenación. Amén. Entonces, ¿este juicio es para quién? Para todos los que han existido antes del Mesías. Ese juicio es para los desde Adán. Desde Adán hasta el Mesías. O hasta después, no sé hasta dónde iba por límites. Amén. Y este juicio, ahora, ¿este juicio es para qué? Para muertos. Amén. Y los que estén vivos al final del milenio. Este juicio es para vivos solamente. Amén. Aquí no se van a juzgar muertos, porque los muertos que resuciten no van a ser juzgados, ya tienen su resurrección. Amén. Entonces, en este juicio lo que va a haber es que es para vivos, pero este juicio tiene que ver es con los creyentes. Pablo dice, en una parte dice, mira
que cada quien mire cómo sobreedifica, si con oro, piedras preciosas, con madera o con heno, recuerde que su obra va a ser probada y va a ser pasada por fuego. Puede llevar un montón así de obras, pero si no resisten el fuego, lo más seguro es que él mismo se salve solamente del milagro, dice Pablo. O sea que las obras no le sirven de nada, porque lo hizo con diferentes. Amén. Recuerde que, hablando de obras, aún el don, el que un creyente tenga dones para hacer milagros, para echar fuera demonios, no garantiza que entrará al reino. Eso lo revela también la Escritura. ¿Dónde lo revela? En Mateo 7:21, cuando dice que en aquel día, ¿quiénes le dirán al Señor? Señor, en tu nombre. ¿Qué hacen esas personas diciéndole al Señor en ese día? ¿Por qué no están resucitados? ¿Por qué están alegando con el Señor de que, reclamándole? Porque tienen que ir a juicio. Pero en ese juicio, ¿qué se revelará? Que realmente no eran del reino. Pero para tener más claro la visión, en aquella venida cuando venga el Señor y esas vírgenes insensatas entonces no van a ser transformadas. Las 5 primeras sí. Las 5 vírgenes, las que entran. La fe es así, pero las otras no van a ser transformadas ni tampoco van a... Pero sí heredan el reino. A resucitar. ¿Cuáles son las que heredan? También en la... Claro. Simplemente que una las heredan como recompensa de la resurrección. Porque creyeron por la fe. Otro la heredan por consecuencia de sus obras. Pero esa transformación de qué? ¿Ser transformado su cuerpo como le pasó al otro grupo que usted estaba mencionando antes? No. Él va a heredar su reino. Él va a heredar el reino, pero tiene que terminar su tiempo en su situación. ¿Me entiende el punto? O sea, pero ¿se le va a transformar el cuerpo? No, ahí no. Okay. Ahí en el juicio no. Simplemente que él en el juicio ya es aceptado como que es participante del reino. Ya no hay más juicio para él. Ya cuando él muera, por lo más seguro es que se le conceda. Pero hay algo de ahí. Cuando el Señor venga, aquellos que no esperaron en la fe, o sea, las vírgenes insensatas, ¿cómo van a ser transportadas para allá, para ser juzgadas allá? Porque el reino lo va a establecer en Israel. Y todo aquel que levante, porque dice que le enviará a sus ángeles, a sus malachim, que recoja de los 4 puntos de la tierra, del norte, sur, este y oeste, y para transportarlos de ahí. Ahora, si las insensatas no esperaron en él, ¿cómo van a ser transportadas allá para ejercer el juicio ahí delante de él? Y decretar lo que tienen que hacer después de sus obras. ¿Cómo van a llegar al juicio? Claro. Solo Dios sabe si no... Una pregunta, entonces en Mateo 25, ahora que el hermano está diciendo eso, y leerlo aquí más específicamente. 24-29. Cuando dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentará todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará, este es el versículo que quiero preguntar, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, que fue lo que dijo el hermano. ¿Esos escogidos ahí de qué grupo es? La resurrección. De la resurrección. Entonces, de los santos. De los santos. Y de la transformación de los fieles. Ahora. Y eso, okay. Ahora, entonces eso no hace parte del grupo de las ovejas y de los... Ahora, el juicio de las naciones no va a ser a todas las naciones al mismo tiempo. Eso va a ser nación por nación, van a tener que comparecer. Entonces no hay, cada nación, todos los creyentes de cada nación son llamados a comparecer delante de él. ¿Para qué? Para juicio. ¿Por qué? Porque al no estar ellos ya en Jerusalén, al no estar ellos en Israel, ¿dónde van a estar? En sus propias naciones. ¿Por qué? Porque no fueron transformados, no fueron tomados. Por lo tanto, ahora tienen que ir a juicio. Y el Señor, ¿por qué? Porque ellos van a decir, bueno, nosotros hemos creído en ti, hemos confesado, ¿y por qué no recibimos? Se van a ir ya por las obras. Ahí es que el Señor va a escoger de entre todos aquellos que se presentan,
algunos les dirá, ¿sabe qué? Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque estuvieron en el grupo, pero realmente no eran de él. Y habrá otros que, por lo que hicieron, por sus obras, aunque no fueron perseverantes, o sea, no fueron muy cuidadosos, pero tenían temor de Dios, buscaron hacer la voluntad de Dios, pues van a heredar el reino, pero de otra manera. Y no hay una conexión, por ejemplo, en este capítulo, o todos estos versículos, cuando llega la parábola, porque enseguida llega la parábola de las 10 vírgenes, enseguida que se acaba la explicación acerca de la venida del hombre. No tiene ninguna conexión porque ahí está invito. ¿Cómo, perdón? ¿Cuál? Porque ¿Cuál parábola? la parábola de las 10 vírgenes. Está con, es que ahí está, en ese capítulo mismo está el juicio. Sí, mi pregunta es, si las 10 vírgenes, tienen que ver, o es el mismo grupo de los cabritos y las ovejas, o... ¿Cuáles? La parábola de las 10 vírgenes es... Las 5 que no perseveraron, que no estaban despiertas, que no tenían sus lámparas preparadas, esas 10 vírgenes entran en el grupo del juicio. Esas 5. Las otras 5 no. Las otras 5 entraron en la resurrección. Las otras que vienen a tocar después, ¿verdad? O sea, las 5, cuando el esposo vino, ¿qué pasó? La puerta se abrió, ellas entraron y se cerró la puerta. Ahora las otras 5 vinieron y dijeron, ábrenos. Pero en las escrituras siempre hacen una especie de paralelismo entre, por ejemplo, el que escuchaba y creía originalmente y el que escuchaba y supuestamente creía, pero vamos a ver que era solamente un hipócrita. Por ejemplo, dice de las ovejas, de los cabritos, de los peces malos, de los peces buenos, sobre la virgen insensata y las insensatas, dice de la cizaña y del trigo. O sea, siempre hace un paralelismo que lo que yo puedo ver se refiere a lo mismo. No, cada parábola tiene un mensaje diferente. O sea, en la parábola donde habla de dos grupos ahí, o sea, entre creyentes, pero que uno realmente es creyente verdadero y otro que no. O sea, ¿cuál es la recompensa? La recompensa es para aquel que realmente persevera en todo tiempo. O sea, que no descuida su santidad, que no descuida su transformación, que no descuida su consagración, sino que todo el tiempo está trabajando en eso, en agradar a Dios, en hacer la voluntad de Dios, en limpiarse, en todo eso. Hay otros creyentes que la toman más suave. Dice, bueno, yo con ir a la iglesia, con que no haga nada malo, pero no procuran limpiarse, no procuran examinarse, no procuran despojarse de cosas malas. Que viven la vida cómoda. Están un poquito más cómodos, entonces, pero son creyentes, no hacen malo, porque tienen temor de Dios. Pero, ¿qué pasa? Descuidaron la fe. ¿Por qué el Señor habla? Escúchame en el Apocalipsis, ¿por qué insiste en que mira que has caído del primer amor? No le dice que tú pecaste, sino que descuidaste el primer amor. Dice, mira dónde has caído y levántate. Si no, vendré y tendrás tu recompensa. ¿Se entiende? O sea, cada quien de acuerdo. Ahora, el Señor insiste en que hay otros que definitivamente son malos. Eso no tiene nada que ver, como en el caso de los nicolaitas, que están dentro del grupo. Están los nicolaitas, las Hexabé, está el grupo de... ¿Qué otro grupo es que hay ahí? Los nicolaitas, hay otro grupo ahí, los... Ya se me fue la mente. Este aspecto, mientras te recuerdas... Pero, hermano, los para rato. No, diga que se ve porque yo dije que la guardaba. En esa venida, cuando dice que viene, cuando dice la Biblia que todo ojo le verá, y los que creyeren, dice que los que traspasaron sus clavos y los mostrará, entrarán también, pasarán junto con los que van a pasar a juicio. Porque en este tiempo creerán cuando venga el... No, ya ahí no vale. ¿No? No. Ya ellos no entran en ese juicio. Ya no. No. Porque una cosa es que alguien que viene perseverando, pero que no ha podido completar su tarea. Ajá. A otro que ni siquiera la ha empezado y a última hora la quiere comenzar. Como el pueblo de Dios, que
que no creen ahorita, pero en este tiempo lo verán. Sí, pero la diferencia entre el pueblo judío y un incrédulo de los países o del mundo es que el pueblo judío, aunque no cree en el Mesías, está perseverando en el temor a Dios. ¿Entiendes? O sea, viene a ser casi como los que están... Eso. Ellos sí son aceptados en ese grupo, ¿por qué? No en el grupo, pero son aceptados como creyentes, ¿por qué? Porque lo único que les faltaba era que creer que Jesús era el Mesías. Una vez que lo ven y creen, ya entraron. ¿Por qué? Porque ya su vida ya ha venido trabajando en eso. Amén. Pero estos, lo que pasó fue que, aunque creyeron, no trabajaron en el progreso de su espíritu, de su alma. Amén. Por eso es que tiene que haber un juicio para ellos. Ahora, ¿cómo se juzgará al mundo? Amén. Porque ahora estamos hablando del juicio de la congregación, de los creyentes. No entran en el reino milenial, pero en el tiempo que venga el Mesías, pero al final sí entran en... Claro, ellos son parte del reino de Dios. Habrá, en la ley milenial habrá los que están transformados y los habrá que no son transformados. Los que no irán también Amén. Amén. Está más que claro y obvio que no todos los creyentes lógicamente reinarán, porque sería algo justo. Entonces, si todos van a reinar, ¿quién van a reinar si no hay? Amén. Bueno, ahora, hermano, decía algo. No, estaba recordando el aspecto de Noé y el aspecto de Yeshua cuando le pidieron qué señal habrá del fin del siglo, y él dijo, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo podemos equiparar este aspecto que estamos viendo del juicio actual con el juicio que vino al mundo de Noé, cuando el tiempo de Noé? Porque en ese tiempo, digamos, Noé pues les habló y todo, y tan pronto él estuvo listo, que entró, pues sabemos la historia, y muchos pues fueron a tocarle la puerta, pero ya era tarde. Entonces, ¿será que ese juicio lo podemos comparar con este, o lo podemos de alguna manera establecer un parámetro en nosotros? No, porque en el juicio de Noé hubo destrucción de las almas, o sea, no hubo oportunidad de que ellos siguieran existiendo y se arrepintiesen, sino que se destruyó las almas, tanto grandes como chiquitos, mientras que en la venida del Señor no se destruye solamente, lo único que se va a destruir en ese momento son los ejércitos que están peleando contra Israel. Pero en el aspecto de las vírgenes que no estaban preparadas cuando vinieron a tocar la puerta, ¿hay alguna relación? Con eso, no, porque no se puede comparar las vírgenes que son creyentes, simplemente que han descuidado su fe, a gente que realmente no creía y que no se guardó, que no agradó a Dios. Pero recuerde que una de las cosas por las cuales Noé fue salvo fue porque halló gracia delante de Dios. Dios lo halló justo en medio de su generación. Él fue hallado justo, y los demás no fueron hallados justicia en ellos. ¿Entiende? Pastor, una pregunta también. Ahora, recuerde que la diferencia entre lo que tenía la generación de Noé y la generación actual es que nosotros llevamos 2000 años escuchando el mensaje. ¿Ven? Mientras aquella gente que se cree que solamente fue el tiempo mientras que Noé estaba preparando el arca. ¿Ven? Entonces, sí, bueno. Ahora, estas personas que entran en el juicio ahí cuando venga el Mesías, entonces van a regresar a vivir su vida temporal en la tierra, así su ciclo de vida que tienen. Claro. Son aquellas que participarán al final cuando dice que Satanás se levantará nuevamente y engañará para que vuelvan y se rebelen con él. No, puede ser que no necesariamente, porque recuerde que Satanás tiene mucho terreno donde trabajar. Porque ellos están ya, por cuanto ellos fueron excluidos del reino. Los corderitos, los cabritos. Los cabritos sí pueden tener... los cabritos sí, pero recuerde que dentro de los países quedaron todos aquellos que eran incrédulos, o sea, que ni siquiera estuvieron en este juicio. Entonces ellos quieren decir que entrarán en doble juicio. El juicio primero con el Mesías y al final el juicio con el Padre también. No, ya no. ¿No? Ya no. Una vez que ya el Mesías
los rechaza ya, ¿no? Ya están condenados. O sea que cuando reciben el juicio y son echados fuera de Israel, no hay posibilidad de salvación o arrepentimiento nuevamente para ellos, para volver a hacer Teshuvah, porque cuando esté el Mesías... Lea lo que dice el texto al final, en el capítulo 25, ¿qué dice el Mesías? ¿Qué le dice el Mesías a los cabritos? Capítulo 25. Apartado Entonces no hay, para ellos no hay salvación. Yo había entendido que el juicio a los santos, por ejemplo, en este caso, eso lo podemos llamar así santos, era para recibir cada uno su galardón de acuerdo a como él hubiese hecho con la palabra que recibió y lo que aprendió del Señor. Eso es lo que yo había entendido, que el juicio pues a los creyentes, ¿no? Que es únicamente, no para condenación, es lógico, aquí no se está condenando, pero únicamente era para recibir el galardón de acuerdo a lo que hizo con lo que Dios le dio. Eso también se va a dar, pero no es aquí. ¿Entiendes? Ahora, porque nos falta avanzar un poquito. Estamos solamente en este aspecto, que es el que se nos muestra más primero. Pero ahora falta el juicio del mundo. ¿Cómo va a ocurrir el juicio del mundo? ¿Quién va a juzgar al mundo? ¿Y cómo se va a juzgar el mundo? El mundo del tiempo del Mesías. Estamos hablando de ese mundo, ¿ok? Cuando hablamos de ese mundo, estamos hablando de todos los países, con todas sus gentes y con todos sus gobernantes y todas las cosas. ¿Amén? Ahora, ¿y qué tipo de juicio va a ser eso? Si es un juicio de salvación o es un juicio... Recuerda que el juicio del que no cree ya está establecido. ¿Verdad? La Biblia lo dice, ¿verdad? La persona que escucha el Evangelio y no cree el Evangelio, ya él mismo se enjuició. ¿Qué pasa con él? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es la posición de alguien que escucha el Evangelio y no cree el Evangelio? Se condena el mismo. Así que la escritura dice que oye mi palabra y no la hace, yo no le juzgo. Mi palabra lo juzga, ya la misma palabra ella le juzgará en el día postrero. Amén. Pues ya la gente que no cree, pues ellos mismos se han condenado. ¿Por qué? Porque ahora recuerde que ¿quiénes entrarían en este grupo de juicio? Pues ahí entran católicos. Todo tipo de personas que han creído en el Mesías. De una u otra manera lo ha confesado. Sea desde ahora, cada quien va a ser juzgado. Ahí no vamos a entrar realmente cómo es que quién se va a salvar de todos ellos y quién no. Solo Dios, solamente el Señor en su momento en su juicio lo declarará. Amén. Ahora, ¿qué pasa con las personas? Fíjense bien. ¿Qué pasa con las personas que ahorita estamos dentro de la congregación, que hemos declarado con nuestra boca que Jesús es el Mesías y están muriendo antes de que el Mesías venga? ¿Dónde queda esa gente? ¿Dónde va a estar toda esa gente? Ellos están durmiendo. De hecho, están durmiendo esperando el día de la redención. ¿Y los otros? Final. No, tiene que ir al juicio final. O sea, de los que han confesado su fe en el Señor y han muerto ya, solamente los que perseveraron en su fe verdaderamente serán levantados de los muertos. Los otros no. Igual no van ni al juicio de ovejas y cabras. Tampoco no, porque están muertos. Ellos van a esperar el juicio final, que es donde pues se les declarará sus obras. ¿Entienden? Recuerden que este juicio no es para muertos, es para vivos. Pastor, esos 144.000 en dónde están. Esos 144.000 tienen que estar dentro de los redimidos. Ahora, esos 144.000 son especiales. Porque la Biblia declara un aspecto especial de ellos. ¿Y cuál es? No se contaminaron, son puros. Así que eso es un grupo mucho más especial todavía. Los 144.000. No se contaminaron con mujeres específicamente. Ajá. Amén. Ahora, en este tema sí no quiero entrar porque entraríamos en el territorio de los gnósticos y ahí sí
tendríamos problemas. Ya eso sería un debate grande ahí. Ok, mis hermanos. Vamos a otra parte de la escritura. ¿Qué otro? Vamos a 1 Corintios 4:5, a ver qué encontramos allí. 1 Corintios 4:5, a ver qué dice allí, porque no recuerdo que no. A ver, pongo la cita y pongo. 1 Corintios 4:5. Dice aquí, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Amén. Esto está hablando Pablo porque los creyentes tienden a juzgarse unos a otros. A que este es santo, a que este no es santo, a que este es aquello. No, Dios quiere que nosotros no juzguemos a nadie, nosotros no somos llamados a juzgar a nadie. Cada quien en el día del Señor, pues, si es que estamos vivos, pues recibirá honra y alabanza o recibirá su justo retribución. Amén. Vamos a 1 Corintios 6 del 1 al 3. Corintios 6 del 1 al 3. Dice, y eso está tomado en base a que cómo los creyentes deben resolver sus diferencias dentro de la misma iglesia y no yendo a las cortes, ¿verdad? Dice, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Fíjate bien claramente cómo Pablo establece la diferencia entre el que cree y el que no cree. El que no cree, ¿cómo lo llama? Incrédulo. Amén. O los santos, que son los consagrados, los separados. ¿Verdad? Separados porque Dios nos ha separado a través de nuestra fe. Amén. Dice, o no sabéis, el 6.2 dice, o no sabéis que los santos han de juzgar ¿qué? Al mundo. Y si el mundo es juzgado por vosotros, no sois competentes para juzgar los casos más triviales. O sea, ¿cómo podemos ir a juzgar al mundo si entre nosotros mismos no podemos juzgarnos? Pastor, ahí entonces surge la pregunta, como estaban diciendo la otra vez, de que cuando en el milenio del Mesías, entonces va a haber delegados de él que van a ser enviados a las naciones. Y se van a regir bajo la autoridad del Mesías, porque él dice que él vendrá y juzgará con vara de hierro. Ahora, entonces las naciones tendrán sus propios reyes. Ahí le tengo un datito en ese, porque estaba investigando sobre esa frase que me ha venido taladrando en mi mente varias veces. El regirá es una palabra que viene del griego paimaino, y esa palabra significa pastorear. Que significa que ese niño que nacerá pastoreará las naciones con vara de hierro. Ahora, hay una diferencia entre regir y pastorear. Amén. ¿Por qué? Porque regir puede tener una noción de imposición, de fuerza. Pastorear no. Dice que Dios es nuestro pastor. Ahora, Él no nos impone, ¿qué es pastorear? Pastorear es de aquel que le guía. Es guiar, dirigir, proveer, que cuida. Entonces, ya teniendo ese concepto, entonces tendríamos que mirar al Mesías desde otro ángulo, no desde el ángulo de la fuerza, de la imposición, sino del cuidado que va a tener de las naciones. Ahora, ¿cómo va a cuidar y cómo va a guiar y cómo va a pastorear el Mesías a las naciones? A través de la Torah. ¿A través de qué?
¿qué leíamos en Isaías? ¿Qué es lo que promete Isaías? Cuando se ha levantado el monte de Sión, ¿qué va a suceder? A ti vendrán porque de Sión saldrá la palabra del Eterno. ¿Qué significa eso? Que de Israel ha de salir la ley a todas las naciones. ¿Para quiénes son los que van a establecer juicios dentro de las naciones? ¿Quiénes son los que van a juzgar? A establecer justicia. Los santos. O sea, Dios, el Señor mismo, y ahí es donde viene lo que el hermano hablaba, lo que cada quien va a recibir de acuerdo a lo que hizo. ¿Qué dijo el Señor? A uno le dará autoridad sobre 10 ciudades, a otro le dará autoridad sobre una ciudad, a otro autoridad sobre 5 ciudades. ¿Qué autoridad es esa? ¿Van a gobernar? No. Dentro de un gobierno hay dos cosas. Uno es el que gobierna y otro es el que establece justicia. El presidente es una cosa, la Corte Suprema es otra cosa. ¿Entiende la diferencia? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los santos? ¿Dónde van a estar sentados? ¿En qué tronos? En el trono de la justicia. Ellos son los que van a establecer justicia y van a traer justicia. Por eso el reino milenial es un reino de justicia, pero la justicia va a ser establecida por el Mesías y su cuerpo. Amén. Entonces, pero el Mesías, ¿dónde va a estar? En Israel. Y cuando dice que la tierra será llena del conocimiento de la Torá, ¿eso se refiere a esta presente o al mundo por venir? Al mundo por venir, al milenio. Al milenio. Al milenio que... Entonces, quiere decir que en el milenio Mashiach regirá o pastoreará a las naciones de acuerdo al conocimiento de la Torá, porque todo el mundo conocerá la Torá. Amén. ¿Y quiénes serán los encargados de llevar esa enseñanza de la Torá a todas las naciones? De llevar el concepto de justicia de Dios y no del mundo a las naciones. Los santos. Los que hayan resucitado. No los santos que están en el juicio. Pero digo, los que hayan resucitado y los que hayan transformado. Claro, los que hayan recibido la... Recuerda que la resurrección es un premio. La transformación del vivo y la resurrección del muerto es un premio que se le da al creyente que ha sido fiel, que ha perseverado. Por eso el Señor insiste tanto al que persevera hasta el fin, yo le daré esto y le daré esto y le daré esto. Amén. Así que esto sería bueno que realmente nosotros lo meditáramos primeramente para nosotros mismos y segundo para que veamos el gran error y confusión que hay dentro del cristianismo. Hablaba yo que decía que no se perdía la salvación, que muchos dicen que no se pierde ya cuando tú lo confiesas. Amén. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que ¿qué salvación la que se pierde? ¿De qué consideramos ser salvos? O sea, es que todo está basado en qué concepto manejamos acerca de salvación. La salvación es la que vino trayendo el Mesías, a librarnos de la maldición. Es la primera salvación la que nos da. O sea, entonces, ¿qué salvación pierde una persona que no se purifica, que aunque dice que es el Mesías, no hace lo que Dios quiere que haga? ¿Qué salvación pierde? Lo que pierde es la salvación de ser libre del pecado. No, una persona puede perder el primer amor y no salvación. Lo vemos ahí. Amén. El primer amor lo perdieron las cinco vírgenes insensatas, que descuidaron su fe, que descuidaron mantener eso. Pudo haber pasado porque perdieron el primer amor. Amén. El punto es de que estamos hablando de que la salvación que pierde una persona, cuando realmente dice que pierde la salvación, es el hecho, primero pierde la esperanza de la salvación, de poder vivir realmente la vida eterna, de poder vivir en el reino de Dios. Pero primeramente lo que pierde es el hecho de que perdió la salvación de ser libre del pecado, perdió la salvación de ser libre de la corriente de este mundo. De eso es que nos salvó el Señor. Entonces al perder eso quiere decir que está perdido. Claro, ya no hay regeneración para él. No hay manera de regeneración. Cuidado, las venitas ahí, cuidado. Todavía no se puede salvar, ¿no? Claro, o sea, estamos hablando de una persona
Cuando hablamos de que perdió la salvación, es alguien que volvió atrás. Como dijo Pedro, como el perro que vuelve al vómito. Si te dice, mejor le hubiera sido que no haberle conocido, que habiéndole conocido, volverse atrás. Entonces, pero hay gente, una cosa es el que descuida su caminar, pero otro es aquel que se vuelve atrás. Son dos personas completamente diferentes. Ya no quiero saber nada de esto. Sí, el que ya... Hay gente, yo tristemente he conocido personas así que han llegado hasta un alto grado de conocimiento y después uno se queda aterrado la forma de pensar de las personas y la forma de actuar. Se le vuelta por la soberbia del corazón y Dios mismo dice que le dará una mente de prueba. Amén. Tristemente así. El mismo soberbio. Pero entonces, por ejemplo, ahora, sí, no quiero decir, recuerde, eso no nos compete a nosotros establecer quién ha perdido la salvación y quién no. Claro. Amén. No, aunque no es el tema, pero ya que lo habían abierto acerca de la salvación, por ejemplo, a mí me ha tocado pues, experimentar con varias personas que he conocido que han sido creyentes y que de repente se echan para atrás, pero también he escuchado, inclusive vi dos debates de dos personas, una de ellas todavía sigue siendo erudito en el Nuevo Testamento y él es profesor de estas universidades bastante famosas en cuestiones del Nuevo Testamento, del griego y toda esa cuestión, y el tipo no cree, el tipo dice no, mis investigaciones ya me han llevado, el tipo es un erudito hoy en día, el tipo dice, lo que yo he averiguado, eso me ha llevado a que me dé cuenta de que todo esto es una farsa, y él no cree, o sea, y él llegó y él mismo dice y confiesa de que él sabía que era salvo, ahora, ¿en qué posición estará él? Solo Dios sabe. ¿Para qué? Y hasta blasfemia y toda esa cuestión. Así como dice el Señor, no juzguemos nada antes del tiempo porque hay que esperar. Versículo 3, nos estamos leyendo de 1 Corintios 6. 6:3. Sí. Recuerden que nuestro llamado es llevar el mensaje. ¿Y por qué Pablo dice, guardad vuestra salvación con temor y temblor? Porque cada quien tiene que tener su tarea. O sea, preocúpate, como dijo el Señor, limpia primeramente la pajita que da en tu ojo, o la viga que da en tu ojo, y luego trata de limpiar la pajita que tiene el vecino. Amén. Entonces, 6.3 dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a quiénes? A los ángeles. ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Amén. O sea, a los creyentes también les corresponde el juicio de los ángeles. ¿Dónde, cómo y cuándo va a ocurrir? La Biblia no lo dice. Pero aquí cuando dice la palabra mensajero o a los ángeles, ¿qué? También yo creo que decir a aquellos que están en las naciones que han sido llamados por el Señor a impartir la palabra de él y no lo hicieron. No, entonces estaría, no. Si eso existen, están en este juicio. No en este. Cuando habla de ángeles, está haciendo referencia realmente, no ya. Los ángeles que cayeron. Sí. No, a todos los ángeles que están, tanto los que están reservados como los que no están reservados todavía. Recuerda que hay unos que están guardados, otros que no. Yo acerca de esto escuché una vez una enseñanza de un predicador que decía que ¿cómo pueden creer ustedes que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Pero él se refería a los que están arriba ya con el eterno, que les sirven el eterno. Eso no. Decía que vamos a juzgar esto. Yo siempre me quedó como esa espina dentro de mí. Pero ¿cómo lo vamos a juzgar a ellos si están sirviendo el eterno? Y igual tenía esa idea, no sé quién comentó aquí, pero los que se cayeron, los que están arriba. Claro. Pero el predicador decía que los va a llevar a juicio a los que están arriba. No puede ser. Amén. Fíjense que esto del vamos a leer una cita en Apocalipsis 24 para confirmar lo de este juicio que va a haber durante el milenio. Revelaciones capítulo 20 versículo 4. 24. Revelaciones 24.
Aquí también en cuenta el contexto de este versículo 4, ¿ok? Empieza el 1 diciendo, el 21 diciendo, y vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, en intermedio de eso, él narra esto, dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió, ¿qué? Autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Yeshua y de la palabra de Dios, y los que habían adorado a la bestia, y a los que no habían adorado a la bestia, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre sus manos, y volvieron ¿a qué? A la vida, y reinaron con el Mesías por años. O sea que, en esos 1000 años. ahí es que están los tronos. Ya no va a haber tentación, ya no va a haber nada de eso de parte del enemigo, porque va a estar. Ya no está. O sea, en sí realmente los que van a reinar son los que fueron decapitados. Porque eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? No, porque ahí están hablando los últimos. O sea, esos decapitados son los últimos creyentes que entraron antes de que viniera el Mesías. O sea, los que murieron en la gran tribulación. Estos decapitados por la palabra de Dios es los finales, los santos finales. ¿Se entiende? Ahora, recuerde que uno de los problemas de la gran tribulación es que va a hacer que mucha gente se eche para atrás. Amén. Y va a haber gente que, pues, va a tratar de jugar a los dos bandos. Cuando Dios juzgará eso, ¿verdad? Pero aquí cuando dice que se sentaron para juzgar a quien se les dio autoridad, está hablando de qué? De los juicios que estamos hablando que va a venir sobre el mundo. O sea, ¿quiénes van a juzgar? ¿Quiénes son esos que se les dio autoridad? Pues todos los santos que se les va a dar autoridad para juzgar al mundo, dentro de las naciones. Amén. Bueno, recuerden, no es que van a gobernar. Los gobernantes seguirán. ¿Por qué? Porque Satanás cuando salga, ¿a quién va a convencer? A los gobernantes, no a los jueces. ¿Verdad? Daniel, capítulo 7. Ahora, mi hermano, recuerden una cosa. Esto que estamos estudiando es lo que yo percibo por el Señor acerca de este tema, ¿ok? Yo sé que puede haber mucha gente que tenga diferentes enseñanzas acerca de este tema, pero... Salimos afuera y le enseñamos, ¿quién te lo ve? En Mateo, Daniel 7... Daniel está hablando de la última bestia, ¿verdad? Cuando hablamos de la última bestia, de la cuarta bestia, estamos hablando del tiempo final, del tiempo de la bestia que se va a levantar. ¿Amén? Estamos hablando del tiempo casi de la tribulación. Daniel 7, 9 dice, el 9 dice, seguí mirando, hablando de la bestia que él estaba viendo en su visión, dice, seguí mirando hasta que se establecieron. Leamos desde el 8 para que entendamos un poquito el punto allí. Dice el 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Quiere decir que este cuerno que se levanta no es de entre los 10, es un cuerno número 11. Amén. Porque ya tenía 10 cuernos la bestia, ¿verdad? Pero ahora dice que se levanta otro entre ellos y va a derribar a 3, dice. Y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia, blasfemia y todo eso. ¿Verdad? Recuerde que el Señor en Apocalipsis nos lo narra de diferente, pero es lo mismo. ¿Habla de qué? Habla de 7 y habla de un octavo. ¿Verdad? Que ese octavo sería este 11. Que es el que derriba a 3 de ellos. Amén. Por eso dice él, y el octavo es de entre ellos, está en Apocalipsis. Ok, dice, el 9 dice, seguí mirando hasta que se establecieron, ¿qué? Tronos. Y el anciano de día se sentó, su vestidura era blanca como la nieve y el cabello
de su cabeza como lana pura, su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un momentito ahí y saltemos al versículo 19. ¿Quién eres el Señor? Es una visión del Señor. ¿Pero quién era? Del Altísimo. Este es El Padre. El Padre. Sí, el Padre, sí. Entonces digo por qué. El 19, saltamos al 19, 7-19. Aquí entonces él vio la visión primero y ahora pues está entregado y quiere saber acerca de qué representa esa bestia, qué significa esa bestia. Él solamente vio estas cosas, ¿ok? Pero aquí le van a explicar a él cuál es el significado de la bestia. Dice, entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las demás, y en gran manera terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, y que devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Y la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro cuerno que había surgido delante del cual cayeron 3 de ellos, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia, y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Quiere que este cuerno es un cuerno que es aparte de los otros, pero es de entre ellos. ¿Ok? Que es la bestia que ve Juan salir de la tierra. ¿Amén? Dice el 20. Ya di el 20, ¿verdad? Sigamos leyendo. El 21 dice, mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra ¿contra quién? Contra los santos y prevalecía sobre ellos. Quiere decir que los vencía. ¿Qué dice Juan de la bestia? Que guerreará contra los santos y los vencerá. Es el mismo personaje. Simplemente que aquí está viendo una visión de allá, pero la visión es la misma. Luego dice, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. ¿Está hablando de cuándo? Está hablando del milenio, ¿verdad? Digo así. Ahora, esto también lo interpretan en base a lo que pasó con Judá. ¿Ven? Cuando este rey seleucida vino y quiso helenizar a todo Judá, y se levantaron los macabeos y vencieron. Amén. Pero en realidad no se ajusta mucho. Hay otra que se ajusta más a eso. Ok. La cuarta bestia. ¿Por qué aquí es el milenio? ¿Ah? En el 21, cuando el libro dijo que aquí es el milenio, hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo. Porque cuando se lee Apocalipsis, usted da cuenta de que en el Apocalipsis va hablando de todo lo que la bestia está haciendo, y Dios decide hacer justicia. En 13:7 está en el Apocalipsis. Sí, diga, por favor. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ajá, y después que También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. fíjese que curioso que ahí en ese término no se habla de las naciones, sino se especifica todo el mundo. ¿Entiende la diferencia entre naciones, el concepto de naciones y el concepto de mundo? Es completamente diferente. Amén. Ok, vamos 24. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. Está hablando del tiempo de la tribulación. E intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo, que son los... ¿Cuántos meses dice que profetizarán los 2 testigos? 3 años y medio. ¿Verdad? Dice el 26, dice, pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio le será quitado, aniquilando y destruido para siempre. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Hasta aquí la revelación en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos
me turbaron. Amén. O sea, lo que Daniel está viendo es lo que se aclara un poquito más en el libro de Revelaciones, en cuanto a lo que va a ocurrir en los tiempos finales, en cuanto a los creyentes, en cuanto al poder del mundo, cómo se ha de levantar esta figura, que ha de levantarse este cuerno, amén, que realmente se levanta completamente rebelado contra Dios y blasfemando de Dios y hablando contra Dios, y perseguirá a los santos y le hará guerra a los santos y dice que los vencerá. Ahora no dice que los exterminará ni que los acabará. ¿Amén? Quiere decir que los vencerá, quiere decir que en su gran mayoría va a vencer. Pero también él será vencido. ¿Por quién? Por aquellos que den su vida por causa de la fe. Aquellos que estén dispuestos a no rendirse a la opresión de este ser, y estén dispuestos a con su vida preferir morir que antes ceder a las peticiones y a las condiciones de este ser. Amén. Pero fíjate que en todos ellos se habla de qué, de tronos que serán establecidos para ¿quiénes? Para los santos. Hablando de que en el milenio no solamente el Mesías va a reinar, sino que también lo leímos en Apocalipsis, aquellos que reciban autoridad reinarán con él. Reinarán quiere decir que tendrán autoridad. O sea, no todos los creyentes van a tener autoridad. Eso también entendámoslo. Tendrá niveles, ¿no? Claro, hay niveles. Pablo dijo, cada quien recibirá de acuerdo a lo que haya hecho, ¿verdad? Entonces, lo mismo lo que existe en un reino terrenal. Amén. Hay primeros ministros, gobernadores, otro tipo de... Pero en este caso es cuestión de autoridad de juicios. Recuerda que Pablo, una figura clara de esto lo vemos en quién. En la nación de Israel en el desierto. ¿Qué hizo Moisés? Se estableció anciano. Habían jefes de qué? De millares. Habían jefes de millares, jefes de centenas y jefes de decenas. Y a todos ellos se les dio autoridad para juzgar de acuerdo a lo que requería juzgar. Pero la más difícil era llevar para Moisés y Moisés contra entonces ahora en esta está en lo más difícil estará llevando. Igual en Israel cuando ya entraron a poseer la tierra de Canaán, ¿qué pasó? Se estableció una corte suprema en ¿dónde? En Jerusalén, y en cada ciudad habían 2, 3 jueces que ejecutaban justicia, y cuando una cosa era demasiado complicada, ¿qué hacían? A la corte más alta que ellos. Hoy en día también es lo mismo. Así también se recibirá, pero de esa forma es que se establecerá justicia y se regirá las naciones. ¿Entiendes? Ahora, ¿bajo qué justicia? No bajo la justicia del mundo, no bajo la Constitución de Estados Unidos ni la Constitución de Colombia, sino lo que está establecido en la palabra de Dios. Ahora, los reyes seguirán recibiendo sus impuestos y sus cosas. Eso no cambia. Amén. Pero la justicia reina. Ahora, ningún rey podrá levantarse, ningún rey podrá decidir hacer guerra, porque para eso están los que establecen la justicia. Amén. Ahora, todo pleito que haya en ese tiempo tendrá que ser resuelto. Toda disputa. ¿Cómo puede haber paz? Hasta que toda disputa sea resuelta. Hasta que no haya nadie que tenga queja. Así que todo eso tendrá que ser traído a juicio y tendrá que ser resuelto. Ahora, ya no habrán jueces corruptos ni sobornables, sino que se establecerá la justicia. Por eso que será un rey por eso que dice la Biblia que será el Mesías, rey de Shalem, rey de paz y rey de justicia. Amén. Miqueas 4:1-7. Está terminando donde comenzamos. Miqueas. Me faltó también otros tronos. Antes de ir a Miqueas, vamos a ir al libro de Lucas. ¿A ustedes les parece que faltó algo ahí? En este juicio, en estos juicios. El trono de los ancianos. De los 12 tronos. Ese es el juicio final. Sí. ¿El cuál? Tronos. Los 12 tronos. Ajá. ¿Ese juicio contra quién es?
Contra Israel. Fue contra las tribus de Israel. ¿Dónde está ese Lucas que dijimos? ¿Lo he dicho? Lucas 22, 28. Recuerda que dentro de la Biblia nos da muchos ejemplos de diferentes tipos de creyentes. Un tipo de creyente fue el que siguió al Mesías, el que abandonó a sus familias, el que abandonó trabajos, el que abandonó todo y siguió al Mesías. Y otros, como la Biblia los llamaba, eran discípulos que en secreto no abandonaron sus puestos, no abandonaron sus negocios, pero servían al Señor desde sus posiciones. Tenemos aquí a José de Arimatea, a Nicodemo, ¿verdad? Lucas 22, 28. Dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Se le está hablando a quiénes, a los discípulos, ¿verdad? Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y ahí le advierte a Shimón una cosa. Dice, cuídate que Satanás te pidió para vender. Si quieres sentarte, cuídate. Amén. Entonces, realmente, Israel como tal también será juzgado, pues ya directamente por un representante directamente de Israel. Recuerde que entre las naciones, no todos pertenecen a Israel. Habrá mucha gente que tiene descendencia de las tribus de Israel, pero no quiere decir que todos descienden de Israel. Amén. Habrá gente que no, pero que por la fe han entrado. Amén. Recuerde que creo que es Ezequiel que habla en el tiempo de la repartición de las tierras. Él habla allí que a cada quien se le repartirá de acuerdo a la tribu que es, pero a la gente que es de las naciones que no pertenecen a la tribu, de acuerdo a la tribu donde ha crecido, ahí se le repartirá su porción. Entonces, claramente está claro que no todos los creyentes tienen descendencia de Jacob. ¿Amén? Pero no por eso son descartados. También heredarán igual que los demás. Amén. Pero la gran mayoría van a ser descendientes directos de Jacob, de las 12 tribus. Amén. Ahora, aunque sabemos que hay una tribu que estamos compartiendo ayer, hay una tribu que no va a entrar, que es Dan. Ahora, ¿quién reemplazará a Dan? No, Efraín. José tiene su puesto, más se le concede a Efraín, cabeza de tribu, que es el que va a reemplazar a la tribu de Dan. Ahora es curioso que Dan, viene la palabra Din, y que Jacob en sus bendiciones dijo que Dan juzgará a Israel. Ahora, el término juzgar tiene varias connotaciones en hebreo. ¿Qué es juzgar? Tiene que ver con que se te dé autoridad sobre algo y tienes derecho de hacer lo que quieres, juzgar, dominar. Pero también juzgar también tiene que ver con el hecho de que tú le des el derecho al que tiene derecho. Vamos, cuando Dios dice, un texto en Génesis, cuando dice Raquel, para dar uno de muchos ejemplos, cuando Raquel queda embarazada, ¿qué dice ella? Dios me ha hecho justicia. ¿Qué significa eso, que Dios me ha hecho justicia? ¿Qué juzgó Dios en ella? La afrenta que tenía de parte de la... Ajá, pero esa afrenta, ¿cómo la relacionamos con la justicia? ¿En qué
¿En qué entra el término de justicia allí? En que una mujer que es estéril queda embarazada. ¿Dónde entra la justicia allí? El concepto de justicia. De que pudo dar como las mujeres pues deben dar así como él lo había puesto. La justicia en ese caso consiste en que el derecho de toda mujer, lo natural de toda mujer es que dé a luz. Si una mujer es estéril, es como una forma de injusticia, ¿verdad? Por lo tanto, Dios le hizo justicia en concediéndole el derecho de dar a luz. La justicia no tiene que ver solamente con gobernar, sino también tiene que ver con darle a cada quien lo que le corresponde, que en realidad es el concepto de justicia del mundo. Darle a cada quien. O sea, el concepto de justicia que tenemos nosotros es solamente aplicar la ley y castigar y todo eso. No, el concepto de Dios, justicia, es darle a cada quien lo que corresponde, bajo lo que Dios establece. Por eso usted me pregunta, ¿por qué si Satanás es malo, por qué está suelto? Porque en la justicia de Dios, Él va a tener su juicio.